Hay dos tipos de hombres que conoces en la vida: los que tienen todo y hablan de lo que tienen, y los que no tienen nada y no hablan de nada. El primero te muestra su reloj, el segundo ni siquiera usa reloj. El primero cuenta historias de viajes, inversiones, propiedades. El segundo apenas cuenta historias. Y tú, cuando los conoces, sabes inmediatamente quién es quién. Pero hay algo que no sabes todavía. No sabes cuál de los dos es libre. No sabes cuál de los dos duerme bien. No sabes cuál de los dos, cuando cierra los ojos por la noche, no está negociando con su propia existencia. No sabes cuál de los dos se despierta sin esa sensación de urgencia perpetua, sin esa voz que le dice que debería estar haciendo más, siendo más, acumulando más. No sabes cuál de los dos puede sentarse en silencio sin sentir que está desperdiciando tiempo valioso. El hombre más exitoso que conocí no tenía nada. Y no lo digo como metáfora. No estoy hablando de riqueza espiritual o de esas frases que la gente dice cuando quiere sentirse bien con su fracaso. Hablo de nada literal. Sin coche, sin casa propia, sin cuenta bancaria que valiera la pena mencionar, sin red de contactos, sin LinkedIn actualizado, sin marca personal. Nada que pudiera ser fotografiado, valorado, envidiado o vendido. Nada que pudiera ser usado como prueba de que su vida importaba, según los estándares que todos aceptamos sin cuestionar. Y aún así, cuando lo conocí, supe que estaba delante de algo que el resto de nosotros apenas sospechábamos que existía. Algo que no podía ser comprado, heredado o conquistado. Algo que simplemente era. Tú también conoces a alguien así. O conociste. Alguien que te incomodó sin agredirte. Alguien que te hizo sentir que tu vida entera era un argumento de venta mal ensayado. Alguien cuya existencia funcionaba como prueba de que todo lo que considerabas importante era, en el mejor de los casos, opcional. En el peor, ridículo. Alguien que no necesitaba convencerte de nada porque su mera presencia ya era una pregunta. Una pregunta que no querías responder. Una pregunta que preferías ignorar. Porque responderla implicaría cuestionar todo. Y cuestionar todo es agotador. Es más fácil etiquetar a esa persona como rara, como perdida, como alguien que no entendió cómo funciona el mundo. Pero aquí está el problema. Ese hombre te incomoda porque no encaja en tu sistema de medición. No puedes colocarlo en ningún lugar de tu escala mental. No está arriba ni abajo, no está dentro ni fuera. Simplemente está en otro juego. Y eso es lo que no perdonas. Porque si él está en otro juego, entonces tu juego no es el único. Y si tu juego no es el único, tal vez no sea el verdadero. Y si no es el verdadero, entonces, ¿qué demonios has estado haciendo con tu vida durante todos estos años? ¿Qué justifica todas esas horas trabajando en algo que no te importa? ¿Qué justifica todas esas compras de cosas que no necesitas? ¿Qué justifica toda esa ansiedad por un futuro que tal vez nunca llegue de la forma que imaginas? Si este canal existe para algo, es para desarmar exactamente esa pregunta. Así que si todavía estás aquí, tal vez valga la pena que te quedes. Suscríbete, porque lo que viene no es consuelo, no es motivación, no es la promesa de que todo estará bien si sigues estos 5 pasos simples. Lo que viene es incomodidad, incomodidad necesaria, incomodidad que tal vez sea lo único honesto que puedes encontrar hoy. Ahora piensa en tu vida como una lista de cosas que tienes, cosas que quieres, cosas que temes perder. Cada ítem de esa lista tiene un peso. Algunos pesan más que otros. Algunos te despiertan a las 3 de la mañana. Otros apenas los notas, pero están ahí, ocupando espacio mental, exigiendo mantenimiento, generando ansiedad de fondo. Tu casa, tu coche, tu trabajo, tu reputación, tu cuenta bancaria, tu futuro, tu identidad profesional, tus relaciones que dependen de que sigas siendo quien eres ahora, tus expectativas sobre ti mismo, tus promesas a otras personas, tus compromisos financieros, tus planes a largo plazo. Todo eso pesa, y tú cargas con ese peso todos los días,
como si fuera la prueba de que existes, como si sin ese peso fueras apenas aire, como si tu valor como persona fuera proporcional al tamaño de tu lista. Ahora imagina que alguien te dice, suelta la lista, no reorganices, no priorices, no optimices, suelta completamente. ¿Qué queda? ¿Quién eres sin la lista? ¿Sigues siendo alguien? ¿O eres apenas un conjunto de funciones sociales esperando ser activadas? ¿Sigues teniendo identidad? ¿O tu identidad siempre fue prestada, construida a partir de lo que otros esperaban de ti, de lo que el mercado te decía que debías ser, de lo que las redes sociales te mostraban como deseable? Sin tu trabajo, ¿quién eres? Sin tu casa, ¿qué te define? Sin tus posesiones, ¿qué te diferencia de cualquier otra persona? ¿Hay algo en ti que sea irreductiblemente tuyo? ¿O todo lo que eres puede ser resumido en un currículum y una lista de activos? La respuesta te aterroriza, porque sospechas que sin la lista, sin las cosas, sin los roles, sin las pruebas externas de que importas, tal vez no seas nada. Tal vez nunca hayas sido nada. Tal vez toda tu vida haya sido un ejercicio continuo de acumulación para evitar descubrir eso, para evitar enfrentar el vacío que hay detrás de todas tus conquistas, para evitar esa pregunta que todos evitamos: si me quitan todo, si me despojan de todo lo que poseo y todo lo que hago, ¿qué soy? ¿Soy algo? ¿O soy apenas el reflejo de lo que acumulé? Y aquí está la parte brutal. Ese miedo no es tuyo. Ese miedo es el sistema funcionando perfectamente dentro de ti. Ese miedo es lo que te mantiene comprando, trabajando, compitiendo, justificándote. Ese miedo es la razón por la cual el hombre sin nada te incomoda tanto, porque él ya soltó la lista y sigue vivo. Y tal vez, solo tal vez, esté más vivo que tú, más presente, más real, más conectado con algo que tú olvidaste hace mucho tiempo, algo que no tiene nombre en el vocabulario del éxito, algo que no puede ser vendido ni comprado, algo que simplemente es. Pero eso no lo sabes todavía, porque todavía estás midiendo, todavía estás comparando, todavía estás buscando el truco, la trampa, el detalle que explique cómo alguien puede vivir así. Porque si no hay trampa, si no hay truco, entonces el problema eres tú. Y eso no lo aceptas. Todavía no. Porque aceptar eso implicaría cambiar. Y cambiar da miedo. Más miedo que seguir como estás. Más miedo que vivir una vida que no te satisface, pero que al menos es predecible. Al menos es segura. Al menos es aprobada socialmente. Vivimos repitiendo frases. Las frases son cómodas. Las frases nos protegen de pensar. Hay que ser realista. Tengo responsabilidades. No todos pueden darse ese lujo. Yo también haría eso si pudiera, ¿pero qué? Pero tienes deudas, pero tienes hijos, pero tienes una reputación que mantener, pero tienes miedo. Siempre termina en miedo, siempre. Solo que no lo llamas miedo, lo llamas prudencia. Madurez, responsabilidad, realismo, sentido común, cualquier cosa menos lo que es, porque llamarlo miedo sería admitir que estás paralizado, y admitir que estás paralizado sería admitir que no estás viviendo, estás sobreviviendo, estás funcionando, estás cumpliendo, pero no estás viviendo. El problema no es que esas cosas sean mentira, el problema es que son verdades a medias que usas como anestesia total. Sí, tienes deudas, pero ¿quién decidió que tener deudas es normal? ¿Quién decidió que vivir endeudado durante 30 años para tener una casa que apenas disfrutas porque estás trabajando todo el tiempo para pagarla es una buena idea? ¿Quién decidió eso? No fuiste tú, fue el sistema. Y tú aceptaste, sin cuestionar, porque todos lo hacen y si todos lo hacen debe estar bien, debe ser normal, debe ser la única forma de vivir. Sí, tienes responsabilidades. Pero ¿cuántas de esas responsabilidades son reales? ¿Y cuántas son apenas expectativas sociales que internalizaste como verdades absolutas? ¿Cuántas de esas responsabilidades son tuyas? ¿Y cuántas son proyecciones de lo que otros esperan de ti?
¿Cuántas de esas responsabilidades desaparecerían si tuvieras el coraje de decir no? Sí, tienes una reputación. ¿Pero reputación delante de quién? De gente que también vive asustada, también acumula, también se justifica. De gente que te juzgará de todas formas, hagas lo que hagas. De gente cuya opinión sobre ti cambia según tu último éxito o fracaso visible. La vida moderna te vende una ecuación simple. Más es mejor, más seguridad, más confort, más opciones, más control sobre el futuro. Y tú compras esa ecuación sin leer la letra pequeña. La letra pequeña dice, más también es más peso, más mantenimiento, más dependencia, más miedo a perder. Más también es más tiempo trabajando para mantener lo que tienes. Más también es menos libertad, menos espontaneidad, menos capacidad de cambiar de rumbo cuando algo no funciona. Más también es más cosas que defender, más cosas que proteger, más cosas que te esclavizan sin que te des cuenta. Pero eso no lo lees, nadie lo lee, porque leer eso sería admitir que estás comprando tu propia prisión a plazos, que estás construyendo, ladrillo a ladrillo, día a día, compra a compra, las paredes que te encierran. Y entonces llega alguien que no compró nada, alguien que no tiene nada que mantener, nada que defender, nada que perder. Y ese alguien no te dice nada, no te juzga, no te predica, simplemente existe, y su existencia es una acusación silenciosa contra todo lo que considerabas inevitable. Su existencia es la prueba viviente de que hay otra forma, de que no estás obligado, de que todo lo que considerabas necesario es opcional, de que la vida que estás viviendo no es la única vida posible, y eso te molesta profundamente, porque si él puede vivir sin todo eso, entonces tú también podrías, y si puedes pero no lo haces, entonces la responsabilidad es tuya, y responsabilidad real sobre tu propia vida, eso es lo que menos quieres. Él no es mejor que tú, no es más sabio, no es más fuerte. Simplemente tomó una decisión que tú nunca consideraste seriamente. Soltó. Y ahora vive en un mundo paralelo al tuyo. Un mundo donde las reglas que te gobiernan no tienen poder. Un mundo donde el miedo que te paraliza no existe. Porque no hay nada que perder. Nunca hubo. Porque todo lo que pensabas que podías perder nunca fue realmente tuyo. Tu casa es del banco hasta que termines de pagarla. Tu trabajo es de la empresa hasta que decidan que ya no te necesitan. Tu reputación es de la opinión pública hasta que cometas un error. Todo eso puede desaparecer mañana. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿quién eres? Entonces, ¿qué te queda? Pero tú no puedes entrar en ese mundo. Todavía no, porque todavía tienes la lista, y la lista te define, y sin la lista, sin las cosas, sin los roles, no sabes quién serías. Y eso es lo que no enfrentas. Todavía no, porque enfrentar eso requiere coraje. Y coraje real, no es algo que se enseñe en las escuelas. No es algo que se venda en libros de autoayuda. No es algo que puedas comprar o aprender en un curso online. Coraje es algo que se construye en el silencio, en la soledad, en la incomodidad de no saber quién eres cuando nadie está mirando. Se llamaba Martín, o tal vez no. Los nombres no importan aquí. Lo que importa es lo que hizo. Martín tenía 42 años, ingeniero, salario decente, apartamento financiado, coche del año, novia que hablaba de casamiento, padres orgullosos, amigos que lo respetaban. Todo lo que se supone que debes tener a los 42 si hiciste las cosas bien. Y él había hecho las cosas bien. Había estudiado lo correcto. Había trabajado duro. Había ahorrado cuando debía ahorrar. Había invertido cuando debía invertir. Había seguido el manual, paso a paso, sin desviaciones significativas. Y el resultado era exactamente lo que el manual prometía. Una vida estable, predecible, segura, respetable, aburrida hasta la médula, vacía de cualquier cosa que pudiera llamarse autenticidad, hasta que dejó de hacerlas. Un día, Martín renunció, sin plan B,
sin ahorro significativo, sin próximo paso. Simplemente renunció. Vendió el apartamento, vendió el coche, terminó con la novia. No porque no la amara, simplemente porque no podía cargar con ella hacia donde iba. Y donde iba no era un lugar, era una ausencia de todo lo que había sido hasta ese momento. Una ausencia de certezas, una ausencia de planes, una ausencia de futuro definido, una ausencia de identidad clara. Y en esa ausencia, paradójicamente, esperaba encontrar algo. No sabía qué, pero sabía que no podía encontrarlo donde estaba. Sabía que mientras siguiera siendo quien era, nunca descubriría quién podría ser. Sus padres pensaron que estaba deprimido. Sus amigos pensaron que estaba pasando por una crisis. Su exnovia pensó que había conocido a alguien más. Todos pensaron algo, porque todos necesitaban pensar algo. Porque aceptar que Martín simplemente había decidido soltar todo sin razón aparente, sin trauma, sin explicación dramática, eso era demasiado. Eso ponía en riesgo sus propias vidas. Eso sugería que tal vez, solo tal vez, todo lo que ellos perseguían no era tan necesario como creían. Eso sugería que había una alternativa, y alternativas son peligrosas, porque alternativas implican que estás eligiendo. Y si estás eligiendo, entonces eres responsable. Y responsabilidad sin la validación del manual, sin la aprobación social, sin la certeza de que estás haciendo lo correcto, eso aterra. Martín no explicó nada. No escribió un manifiesto. No publicó nada en redes sociales. No convirtió su decisión en una declaración política o filosófica. Simplemente desapareció de la vida que tenía. Y reapareció en otra. Una vida sin dirección fija, sin objetivos claros, sin nada que pudiera ser mostrado como prueba de éxito. Trabajaba aquí y allá, lo suficiente para comer, lo suficiente para sobrevivir, nada más. No acumulaba, no ahorraba para el futuro, no construía nada, dormía donde podía, a veces en casas de conocidos, a veces en hostales baratos, a veces en ningún lugar específico, y cuando alguien le preguntaba qué estaba haciendo con su vida, él respondía con algo que sonaba a evasiva, pero que tal vez era la única respuesta honesta posible. Estoy viendo qué queda cuando saco todo lo demás. Estoy viendo quién soy cuando no soy nada de lo que fui. Estoy viendo si hay algo real debajo de todas las capas de expectativas y roles y máscaras sociales. Estoy buscando algo que ni siquiera sé si existe, pero sé que no está donde estaba. Y todos pensaron, este hombre está perdido, este hombre fracasó, este hombre no supo manejar la presión, pero nadie preguntó, ¿y si no está perdido? ¿Y si finalmente se encontró? ¿Y si lo que nosotros llamamos éxito es lo que él llama prisión? ¿Y si lo que nosotros llamamos seguridad es lo que él llama esclavitud? ¿Y si lo que nosotros llamamos vida normal es lo que él llama muerte lenta? Nadie preguntó eso, porque preguntar eso es peligroso, porque preguntar eso abre puertas que es más fácil mantener cerradas, porque preguntar eso implica cuestionar todo, y cuestionar todo es agotador. Es más fácil etiquetar a Martín como loco y seguir adelante. Es más fácil usar su historia como advertencia que como inspiración. Es más fácil decir, mira lo que pasa cuando pierdes el rumbo, que decir, mira a alguien que tuvo el coraje de hacer lo que yo no puedo hacer. No voy a terminar esta historia todavía, porque esto no es entretenimiento, y porque tú necesitas quedarte con la incomodidad un rato más. Necesitas sentir lo que se siente cuando algo te sacude sin darte respuestas. Necesitas practicar la tolerancia a la ambigüedad, porque la vida no es un problema con solución. La vida es un misterio que se vive, y vivir misterios requiere una capacidad que hemos perdido casi completamente, la capacidad de no saber y estar bien con eso. Hay una ilusión que compartimos, la ilusión de que el sistema en el que vivimos es neutral, que simplemente está ahí, que ofrece opciones y tú eliges, que si trabajas duro, si eres inteligente, si haces las cosas bien, serás recompensado, que el éxito es meritocracia, que el fracaso es personal, que cada uno tiene lo que merece. Esa ilusión es cómoda, esa ilusión te permite dormir,
Esa ilusión justifica todo, justifica la desigualdad, justifica tu indiferencia ante el sufrimiento ajeno, justifica tu conformismo, justifica tu cobardía. Esa ilusión es falsa, completamente falsa. El sistema no es neutral, nunca lo fue. El sistema es una máquina diseñada para extraer tiempo, extraer energía, extraer vida, extraer todo lo que eres y convertirlo en productividad, en consumo, en números en una pantalla. Y a cambio, te da cosas que necesitas mantener, cosas que te mantienen trabajando, cosas que te mantienen dentro del sistema. Es un ciclo perfecto. Trabajas para tener, tienes para mantener, mantienes para justificar que trabajas, y en algún punto de ese ciclo olvidaste por qué empezaste. Olvidaste que había una opción, la opción de no entrar o de salir, la opción de decir no, la opción de elegir una vida más pequeña pero más tuya, la opción de ser pobre en cosas pero rico en tiempo, la opción de no participar en la carrera. Porque participar en la carrera implica aceptar las reglas de la carrera, y las reglas de la carrera no fueron hechas para tu beneficio. Fueron hechas para que sigas corriendo. Pero salir tiene un costo que nadie te dice. Porque el sistema no habla de sus desertores. El sistema los ignora, los patologiza, los convierte en advertencias. Mira lo que pasa cuando no sigues las reglas. Mira cómo terminas cuando no tienes disciplina. Mira el precio de la irresponsabilidad. Pero nunca mira a alguien que se liberó. Mira a alguien que ya no necesita lo que tú necesitas. Mira a alguien que rompió el ciclo. Nunca eso, porque eso sería peligroso. Eso sería contagioso. Eso sugeriría que el sistema no es inevitable, que puedes vivir fuera de él, que puedes ser libre. Y libertad. Libertad real no es algo que el sistema pueda vender, porque libertad real significa no necesitar nada de lo que el sistema ofrece. Y si no necesitas nada, el sistema no tiene poder sobre ti. Y eso es lo que el sistema no puede permitir. Eso rompería todo. Eso revelaría que el emperador está desnudo, que toda esta estructura de producción y consumo y acumulación no es necesaria, que es opcional, que siempre lo fue. Entonces, hace algo inteligente. Cambia el significado de libertad. Libertad ahora significa opciones de consumo. Libertad es poder elegir entre 20 marcas de café. Libertad es trabajar desde casa. Libertad es viajar 2 veces al año. Libertad es tener un horario flexible. Libertad es cualquier cosa que puedas comprar sin salir del sistema. Pero libertad real, libertad estructural, libertad de no participar, esa no existe en el vocabulario oficial. Esa no tiene marketing. Esa no tiene influencers. Esa no tiene testimonios en video. Esa solo la conoces cuando la ves encarnada en alguien. Alguien como Martín. Alguien que no te está vendiendo nada. Alguien que no te está pidiendo que lo sigas. Alguien que simplemente es. Y ese ser, ese simple ser sin agenda, sin propósito comercializable, sin producto que vender, es revolucionario, es subversivo, es peligroso, y cuando la ves, tienes 2 opciones, reconocerla o destruirla. La mayoría elige destruirla, porque reconocerla sería reconocer que has estado viviendo una mentira, y eso duele demasiado. Entonces prefieres pensar que Martín está loco, que está perdido, que está huyendo, que tiene problemas, que no supo adaptarse. Cualquier cosa menos admitir que tal vez, solo tal vez, él está más lúcido que tú, que tal vez él vio algo que tú no quieres ver, que tal vez él tuvo el coraje de hacer algo que tú no tienes. Y eso es insoportable, porque si él tiene razón, entonces tú has estado equivocado toda tu vida. Y nadie quiere admitir eso. Nadie quiere sentir que desperdició años, décadas tal vez, persiguiendo cosas que no importan. Es más fácil destruir al mensajero que escuchar el mensaje. Pero aquí está la pregunta que no puedes evitar para siempre. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a perder lo que tienes para saber quién eres?
No respondas rápido, no respondas con la respuesta correcta, responde con la verdad, porque la verdad en este caso probablemente es no. Y está bien, no todo el mundo está hecho para esto, no todo el mundo quiere esto, pero al menos sé honesto, al menos admite que no es que no puedas, es que no quieres, porque querer implica renunciar, y renunciar implica dolor. Y dolor real, no es algo que hayas aprendido a tolerar. Te enseñaron a evitarlo, te enseñaron a medicarlo, te enseñaron a distraerte de él, te enseñaron a comprarlo, pero nunca te enseñaron a atravesarlo. Y atravesar dolor, dolor sin propósito claro, dolor sin recompensa garantizada, dolor que tal vez sea inútil. Ese dolor no es algo que el humano moderno esté preparado para enfrentar. Así que dime, en los comentarios, ¿qué estás dispuesto a perder? No me digas lo que estás dispuesto a ganar. Todos sabemos lo que quieres ganar. Más dinero, más tiempo, más libertad, más felicidad. Todos quieren eso. Eso es fácil. Dime lo que estás dispuesto a perder. Porque eso es lo que revela quién eres realmente. Eso es lo que separa las fantasías de las intenciones reales. Eso es lo que distingue el entretenimiento del compromiso. ¿Estás dispuesto a perder tu reputación, tu seguridad financiera, la aprobación de tus padres, la admiración de tus amigos, tu identidad profesional, tu zona de confort, tu futuro planeado? ¿Qué? ¿Qué estás realmente dispuesto a sacrificar? Porque si no estás dispuesto a sacrificar nada, entonces no cambiarás nada. Y si no cambias nada, seguirás donde estás, quejándote, deseando, fantaseando, pero nunca viviendo. Y si todavía estás aquí, si todavía estás siguiendo esto, suscríbete, porque esto no se pone más fácil, solo se pone más claro. Y claridad, claridad sin consuelo, claridad sin promesas, claridad que tal vez te deje más perdido que antes. Esa claridad no es para todos, pero si es para ti, si realmente es para ti, entonces quédate, porque lo que viene no es salvación, es solo honestidad. Honestidad brutal, honestidad que duele, pero honestidad al fin. Ahora volvamos a la ilusión central, la ilusión de que libertad es un destino, un lugar al que llegas después de acumular suficiente dinero, suficiente tiempo libre, suficiente seguridad. La ilusión de que libertad es el premio al final del juego. Trabaja 40 años, ahorra bien, invierte mejor. Y entonces tal vez, cuando tengas 65, cuando tu cuerpo ya no funcione como antes, cuando tu energía ya no sea la misma, cuando tus sueños ya estén gastados por décadas de aplazamiento, entonces serás libre. Entonces podrás vivir. Entonces podrás ser tú mismo. Entonces podrás hacer lo que siempre quisiste hacer. Entonces podrás viajar, crear, descansar, existir sin la presión constante de producir. Entonces, siempre entonces, nunca ahora. Esa es la mentira más cruel que te vendieron, porque libertad no es un destino. Libertad es un precio que pagas ahora, no después, ahora. Y el precio es todo lo que considerabas seguro, todo lo que considerabas necesario, todo lo que considerabas identidad. El precio es la comodidad, el precio es la aprobación, el precio es la certeza de que estás haciendo lo correcto según los estándares de gente que tampoco sabe lo que está haciendo. El precio es la ilusión de control. El precio es la fantasía de que puedes planear tu vida y que la vida respetará tus planes. El precio es el futuro, todo el futuro, porque libertad real solo existe en el presente. Y presente real, sin agenda, sin objetivo, sin propósito más allá de simplemente estar. Eso es lo que menos sabes habitar. Pero nadie te dice eso. Nadie te dice que libertad empieza con pérdida. Nadie te dice que el primer paso hacia ser libre es aceptar que vas a estar solo. No físicamente solo, sino estructuralmente solo, porque las personas que te rodean viven en el sistema. Y cuando sales del sistema, ya no hablas el mismo idioma.
Ya no compartes los mismos miedos, ya no participas de las mismas conversaciones, ya no entiendes por qué esa gente se preocupa tanto por cosas que a ti ya no te importan. Y ellos no entienden por qué tú ya no te preocupas por cosas que a ellos todavía los despiertan a las 3 de la mañana. Hay un abismo que se abre entre tú y todos los demás. Y ese abismo no se cierra, se amplía cada día, cada decisión, cada vez que eliges algo diferente. Esa soledad no es poética, no es romántica, no es algo que puedas convertir en un post inspirador con una foto de un amanecer. Es real, es dura, es el precio. Y Martín lo pagó, completamente, sin reservas, sin arrepentimientos, pero también sin glorificación, porque pagar el precio de la libertad no te convierte en héroe, solo te convierte en alguien que eligió algo diferente y eligió vivir con las consecuencias. Y las consecuencias no siempre son bellas, a veces son solo vacías. Martín perdió a sus amigos, no porque pelearan, simplemente porque ya no tenían nada de qué hablar. Ellos hablaban de ascensos, de hipotecas, de colegios para los hijos, de fondos de inversión, de planes de retiro, de las últimas tendencias del mercado inmobiliario. Martín hablaba de nada, o de todo, dependiendo de cómo lo mires. Hablaba de cosas que no tenían valor de mercado, cosas que no podían ser cuantificadas, cosas que sonaban a oídos de gente práctica como evasivas de alguien que no supo adaptarse. Hablaba del cielo, de conversaciones con desconocidos, de cómo se sentía no tener que estar en ningún lugar específico a ninguna hora específica. Hablaba de libertad, pero libertad para ellos era una palabra vacía, una palabra que no significaba nada concreto, una palabra que no podía ser traducida en números, en planes, en estrategias. Entonces dejaron de llamarlo, y él dejó de llamarlos. Y ese silencio mutuo, fue la forma en que la amistad murió, sin drama, sin declaraciones, solo ausencia. Perdió la aprobación de sus padres, no perdió su amor, pero sí perdió esa mirada de orgullo, esa mirada que dice, hiciste las cosas bien. Ahora esa mirada era preocupación, lástima, miedo. Sus padres lo miraban como si estuviera enfermo, como si necesitara ayuda, como si en cualquier momento fuera a despertar de esa locura y volver a ser el hijo que conocían. Pero ese hijo ya no existía, y ellos no sabían cómo lidiar con eso. Intentaron hablar con él, intentaron convencerlo de que volviera, intentaron ofrecerle dinero, ayuda, conexiones, pero él declinaba todo con una calma que los asustaba más que cualquier crisis emocional, porque crisis emocional ellos podían entender, podían tratar, podían resolver. Pero calma en medio del caos que para ellos era su vida, esa calma era incomprensible. Y lo que no podemos entender, lo tememos. Y lo que tememos, intentamos cambiarlo. Pero Martín no podía ser cambiado, porque no estaba roto. Estaba, tal vez por primera vez, completo. Y ellos no podían ver eso. Perdió la estructura, la rutina, la sensación de que cada día tenía un propósito claro. Levantarse, trabajar, producir, descansar, repetir. Esa estructura te da estabilidad, te da identidad, te da la ilusión de que estás construyendo algo. Te da la sensación de que tu vida tiene dirección. Martín ya no tenía eso. Sus días eran abiertos, vacíos, libres. Y libertad sin estructura es aterradora, porque te obliga a decidir, todo el tiempo, qué hacer, a dónde ir, quién ser, qué comer, dónde dormir, cómo gastar las próximas horas. Todo es decisión y decidir. Decidir constantemente sin referencias externas, sin validación social, sin manual de instrucciones, es agotador. Es más agotador que seguir una rutina. Porque rutina es automática, rutina no requiere conciencia, rutina es segura, libertad no. Libertad requiere presencia constante, y presencia constante es trabajo. Trabajo interno que nadie ve, trabajo que no produce nada vendible, trabajo que solo produce a ti mismo,
y producirse a sí mismo es el trabajo más difícil que existe. Entonces, ¿qué ganó Martín? ¿Qué ganó a cambio de todo eso? Tiempo. No tiempo libre. Tiempo real. Tiempo que no estaba vendido. Tiempo que no estaba comprometido. Tiempo que no debía a nadie. Tiempo que no servía para nada más que para existir. Tiempo para mirar las nubes. Tiempo para caminar sin destino. Tiempo para pensar. Tiempo para no pensar. Tiempo para simplemente ser sin tener que justificar ese ser con productividad. ¿Es eso suficiente? No lo sé. Martín tampoco lo sabe, pero es lo que tiene. Y tal vez, solo tal vez, es más de lo que tú tienes. Porque tú tienes tiempo ocupado, tiempo estructurado, tiempo que pertenece a otros, tiempo que se mide en productividad, tiempo que nunca es realmente tuyo, y tiempo que no es tuyo no es tiempo. Es solo duración. Existencia sin presencia. Vida sin vivir. Ganó silencio. No el silencio de estar solo. El silencio de no tener que justificarse, de no tener que explicar, de no tener que convencer a nadie de que su vida tiene sentido, porque su vida no tiene que tener sentido para nadie más, solo para él. Y ni siquiera está seguro de que tenga que tener sentido para él. Tal vez la vida simplemente es, y eso es suficiente. Tal vez la necesidad de que todo tenga sentido, de que todo tenga propósito, de que todo conduzca a algo, tal vez esa necesidad es solo otra forma de control, otra forma de evitar el presente, otra forma de no estar aquí, ahora, sin razón, sin agenda, sin objetivo, solo estar, simplemente estar, sin más. Y estar sin más es lo más difícil que podemos hacer, porque fuimos entrenados para siempre estar haciendo, siempre estar construyendo, siempre estar yendo hacia algún lugar, nunca simplemente estando. Ganó indiferencia, no indiferencia cruel, indiferencia estructural, indiferencia hacia todo lo que antes lo controlaba. Opiniones, expectativas, comparaciones, éxitos ajenos, fracasos propios. Todo eso perdió poder sobre él, porque cuando no tienes nada, no hay nada que defender. Y cuando no hay nada que defender, no hay nada que atacar. Y cuando no hay nada que atacar, estás fuera del juego. Completamente. No participas, no compites, no te comparas, simplemente observas. Y observar sin participar te da una perspectiva que los jugadores nunca tendrán. Te da claridad, te da paz, o algo que se parece a paz. Algo que tal vez sea mejor que victoria, porque victoria implica que había una batalla, y batalla implica que había un enemigo, y enemigo implica que estabas en guerra. Y guerra constante contra ti mismo y contra los demás. Eso es lo que Martín dejó atrás, completamente. ¿Eso es ganar? Depende de cómo midas. Si mides con las métricas del sistema, Martín es un fracaso total, un fracaso absoluto, un caso perdido, una advertencia. Si mides con algo más, algo que no tiene nombre todavía, algo que no puede ser cuantificado, algo que no puede ser mostrado en una foto de Instagram, tal vez es lo contrario. Tal vez es el mayor éxito posible. El éxito de ser irreductiblemente tú mismo. El éxito de no necesitar validación externa. El éxito de no estar en guerra. Pero no te voy a decir cuál es la respuesta correcta, porque no hay respuesta correcta, solo hay elecciones y consecuencias, y la capacidad o incapacidad de vivir con esas consecuencias sin arrepentimiento, sin justificación, sin necesidad de convencer a otros de que fue la decisión correcta. Lo que sí puedo decirte es esto. Martín no es feliz en el sentido que tú entiendes felicidad. No está eufórico, no está realizado, no tiene esa sensación de logro que te venden los libros de autoayuda, no tiene metas cumplidas, no tiene certificados de éxito, no tiene testimonios de gente que lo admira. No tiene nada de eso, pero tampoco está ansioso, no está desesperado, no está negociando consigo mismo cada noche antes de dormir, no está aplazando su vida para un futuro que tal vez nunca llegue. No está pensando cuando tenga esto entonces seré feliz. No está pensando cuando logre aquello, entonces descansaré.
no está pensando en nada de eso. Está aquí, ahora, sin deudas con el mañana, sin rencores con el ayer, sin la sensación permanente de que debería estar haciendo otra cosa. Eso no es felicidad. Tal vez sea algo más raro, tal vez sea paz, o tal vez sea simplemente ausencia de guerra interna. Y ausencia de guerra. En un mundo donde todos están en guerra consigo mismos, donde todos están luchando contra sus propias expectativas, contra sus propios miedos, contra sus propias comparaciones, tal vez sea el mayor lujo posible. Un lujo que no se puede comprar, un lujo que solo se puede conquistar a través de renuncia. Renuncia total, renuncia sin reservas. Pero ese lujo tiene un precio, y el precio es todo lo que tú todavía no estás dispuesto a pagar. El precio es tu identidad social. El precio es tu futuro planeado. El precio es tu seguridad emocional. El precio es la certeza de que estás haciendo lo correcto. El precio es todo, y todo es mucho. Demasiado para la mayoría. Demasiado para ti. Probablemente demasiado para mí, pero no demasiado para Martín. Porque Martín ya no cuenta en términos de mucho o poco. Martín simplemente es. Y ser, sin más, resulta que es suficiente. Aunque nadie te lo diga, aunque nadie te lo enseñe, aunque nadie te lo venda. Ser simplemente ser es suficiente. Entonces aquí está la parte que nadie te dice. La parte que no vende libros. La parte que no genera clics. La parte que es brutalmente honesta. Resistir no es para todos. Salir del sistema no es para todos. Vivir sin red de seguridad no es para todos. Y no porque no seas capaz, no porque no seas lo suficientemente fuerte, no porque no seas lo suficientemente inteligente, sino porque tal vez no quieras. Y está bien no querer. Está perfectamente bien. Pero no está bien mentir sobre eso. No está bien esconderse detrás de excusas. No está bien fingir que eres víctima cuando en realidad eres cómplice. No está bien decir no puedo cuando en realidad es no quiero. No está bien decir tengo responsabilidades cuando en realidad es tengo miedo. No está bien decir soy realista cuando en realidad es soy cobarde. Y todos somos cobardes en algún nivel. Todos. Incluso Martín. Incluso yo. Incluso tú. Todos tenemos nuestras líneas que no cruzamos. Todos tenemos nuestros límites. Todos tenemos cosas que no estamos dispuestos a perder. Pero al menos seamos honestos sobre eso. Al menos llamemos a las cosas por su nombre. Miedo es miedo. No es prudencia. No es responsabilidad. No es realismo. Es miedo. Y miedo está bien. Miedo es humano. Pero miedo disfrazado de virtud, eso no está bien. Eso es deshonestidad. Y deshonestidad contigo mismo es la forma más efectiva de asegurar que nunca cambies nada. Porque la cobardía no es el problema. El problema es la cobardía disfrazada de virtud. El problema es el miedo disfrazado de prudencia. El problema es la inacción disfrazada de responsabilidad. El problema es que usamos palabras bonitas para esconder verdades feas. Y mientras sigamos haciendo eso, nunca seremos libres. Porque libertad empieza con honestidad. Y honestidad duele. Duele mirarte al espejo y admitir que no eres quien finges ser. Duele admitir que la vida que estás viviendo no es la vida que quieres vivir. Duele admitir que tienes miedo. Duele admitir que eres conformista. Duele admitir que elegiste seguridad sobre autenticidad. Duele. Pero sin ese dolor, sin esa honestidad brutal, nunca habrá cambio. Solo habrá fantasías, solo habrá deseos, solo habrá quejas, pero nunca habrá transformación real. Entonces, seamos honestos. Tú no vas a hacer lo que hizo Martín. Probablemente yo tampoco. Probablemente la mayoría de la gente que está viendo esto tampoco. Y está bien. No todo el mundo tiene que ser Martín. No todo el mundo tiene que renunciar a todo. No todo el mundo tiene que vivir en el borde del sistema. No todo el mundo tiene que pagar ese precio. Hay otras formas de vivir. Hay compromisos, hay puntos medios. Hay formas de mantener algo del sistema mientras recuperas algo de ti mismo. No tiene que ser todo o nada.
pero al menos admite que es una opción. Al menos admite que no es que no puedas, es que no quieres, porque querer implica renunciar, y renunciar implica dolor. Y dolor, dolor real, dolor sin recompensa garantizada, dolor sin narrativa heroica, dolor que tal vez no termine nunca. Ese dolor no es algo que la mayoría de nosotros esté dispuesta a tolerar. Y eso está bien, es humano, es comprensible, es respetable incluso. Pero no finjas que no es una elección, no finjas que el sistema te obliga, no finjas que no tienes opciones. Tienes opciones, siempre las tuviste, solo que las consecuencias de esas opciones te asustan más que la vida que estás viviendo ahora. Y eso es honesto, eso es real, eso es humano. Eso es una decisión consciente de elegir el mal conocido sobre el bien desconocido, y es una decisión válida, pero es una decisión, no un destino, no una imposición, no algo que te está pasando, es algo que estás eligiendo. Cada día, cada hora, cada vez que te despiertas y vuelves a la rutina, cada vez que dices sí cuando quieres decir no, cada vez que aceptas lo inaceptable porque la alternativa es demasiado incierta. Pero también es prisión, y mientras sigas eligiendo la prisión, no finjas que eres libre. No finjas que estás construyendo algo. No finjas que algún día, cuando tengas suficiente dinero, suficiente tiempo, suficiente seguridad, entonces serás libre. Porque no lo serás. Porque libertad no es algo que compras, es algo que tomas. Y tomar implica soltar. Y soltar es lo que nunca aprendiste a hacer. Nunca te enseñaron. Te enseñaron a acumular, a agarrar, a retener, a nunca dejar ir, porque dejar ir es pérdida, y pérdida es fracaso, y fracaso es inaceptable. Entonces agarras, y agarras, y agarras, y mientras más agarras, menos libre eres, porque cada cosa que agarras te agarra de vuelta, y al final no sabes quién posee a quién, si tú posees tus cosas o si tus cosas te poseen a ti. Entonces aquí está la práctica que nadie te vende porque no es vendible, la práctica que no tiene glamour, la práctica que no tiene garantías, la práctica que tal vez no funcione, pero es la única práctica real, la única práctica que tal vez, solo tal vez, te acerque a algo parecido a libertad. Empieza soltando una cosa, una sola cosa, no la más importante, no la más cara, no la más simbólica, solo una cosa, algo que posees, algo que mantienes, algo que defiendes, algo que justifica parte de tu tiempo, parte de tu energía, parte de tu identidad, y suéltala, véndela, regálala, destrúyela, no importa, solo suéltala, y observa qué pasa, observa si el mundo se acaba, observa si dejas de ser tú, observa si la gente te abandona. Observa si tu vida pierde sentido. Observa si algo realmente cambia o si solo cambia tu percepción de lo que es necesario. Probablemente nada de eso pase. Probablemente ni siquiera lo notes después de una semana. Te olvidarás de que esa cosa existió. Y si no lo notas, si esa cosa que creías importante resulta no serlo tanto, entonces pregúntate, ¿cuántas otras cosas que considero importantes tampoco lo son? ¿Cuántas otras cosas estoy cargando que no necesito? ¿Cuántas otras cosas me están pesando sin que me dé cuenta? Y luego suelta otra, y otra, no rápido, no dramáticamente, no como una revolución, no como un cambio radical de vida que vas a anunciar en redes sociales, solo como un experimento privado. Un experimento de ver qué queda cuando empiezas a sacar cosas. Un experimento de descubrir quién eres cuando no estás definido por lo que tienes. Un experimento de aprender a existir sin referencias externas. Un experimento de tolerar el vacío. Porque vacío no es ausencia, vacío es espacio. Y espacio es lo que necesitas para poder moverte, para poder cambiar, para poder ser algo diferente de lo que eres ahora. Tal vez llegues hasta el final, tal vez no, tal vez te quedes a medio camino,
tal vez descubras que necesitas más cosas de las que pensabas, o tal vez descubras que necesitas menos. No importa. Lo que importa es que lo intentes. Lo que importa es que dejes de fingir. Lo que importa es que seas honesto contigo mismo sobre lo que estás dispuesto a hacer y lo que no. Porque honestidad es el primer paso hacia libertad. Y libertad, libertad real, no es tener todo, es no necesitar nada. Y no necesitar nada es lo más aterrador y lo más liberador que puedes experimentar. Pero no lo sabrás hasta que lo intentes, y probablemente no lo intentarás. Porque intentar es arriesgado, y tú no quieres riesgo, quieres seguridad. Y seguridad en este mundo se compra con libertad, siempre. Es el intercambio fundamental. Seguridad por libertad, control por espontaneidad, certeza por posibilidad. Y tú ya elegiste hace mucho tiempo, y sigues eligiendo, cada día. Entonces elige, pero al menos sé consciente de que estás eligiendo. Al menos sé consciente de que cada día que pasa trabajando en algo que no te importa, para comprar cosas que no necesitas, para impresionar a gente que no te importa, es un día que estás cambiando tu vida por la ilusión de seguridad. Y esa ilusión eventualmente se romperá, porque todas las ilusiones se rompen. La única pregunta es, ¿cuánto habrás perdido cuando eso pase? ¿Cuántos años? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta vida? ¿Cuántas versiones de ti mismo que nunca llegaste a conocer porque estabas demasiado ocupado siendo quien se suponía que debías ser? Si llegaste hasta aquí, tal vez seas diferente. Tal vez seas de los pocos que realmente está dispuesto a cuestionar. Tal vez seas de los pocos que realmente está dispuesto a soltar. Tal vez seas de los pocos que realmente está dispuesto a pagar el precio de la libertad. O tal vez solo estás curioseando. Tal vez solo estás entretenido. Tal vez mañana vuelvas a tu vida normal y esto sea apenas un video más que viste antes de dormir. Un video que te hizo sentir algo por un momento, pero que no cambiará nada. Porque sentir no es suficiente. Sentir es fácil. Lo difícil es hacer. Lo difícil es cambiar. Lo difícil es renunciar. Lo difícil es soltar. No importa. Pero si importa, si realmente importa, entonces suscríbete. Porque esto no es un canal de motivación, esto no es un canal de autoayuda, esto no es un canal de consejos para mejorar tu vida. Esto es un canal de lucidez incómoda, de honestidad brutal, de preguntas sin respuestas, de provocaciones sin soluciones. Y lucidez incómoda no es para todos, no es entretenimiento, no es consuelo, no es validación, es solo verdad, verdad sin filtros, verdad sin excusas, verdad sin promesas de que todo estará bien. Pero si es para ti, si realmente es para ti, entonces quédate, porque lo que viene no es más fácil, solo es más real. Y real, en un mundo de ilusiones, es lo más valioso que puedes encontrar. Volvamos a Martín una última vez, porque esta historia necesita un final. O al menos algo que se parezca a un final, aunque nada realmente termina. Solo cambia de forma. Solo continúa de maneras que no podemos prever. Solo se transforma en algo que tal vez reconozcamos o tal vez no. Martín hoy tiene 47 años, 5 años después de soltar todo, 5 años viviendo en los márgenes, 5 años sin estructura, 5 años sin plan, 5 años sin nada que mostrar, 5 años que para el mundo exterior parecen vacíos, 5 años que para él están llenos de algo que no tiene nombre. ¿Y qué tiene? Nada. Literalmente nada. No tiene casa. No tiene coche. No tiene carrera. No tiene cuenta bancaria significativa. No tiene pareja estable. No tiene hijos. No tiene proyectos a largo plazo. No tiene inversiones. No tiene pensión. No tiene nada que pueda ser fotografiado y convertido en prueba de que su vida vale la pena. Nada que pueda ser mostrado en una reunión de exalumnos, nada que pueda ser presumido en redes sociales, nada que pueda hacer que sus padres se sientan orgullosos, nada. Pero tiene algo más. Algo que no se puede fotografiar, algo que no se puede cuantificar,
algo que tal vez ni siquiera tenga nombre. Tiene ausencia de arrepentimiento, tiene ausencia de negociación interna, tiene ausencia de esa voz que te dice a las 3 de la mañana que estás desperdiciando tu vida. Tiene ausencia de miedo al futuro, porque el futuro no es algo que deba ser controlado, es algo que simplemente llega, y cuando llega, lo enfrentas, o no, pero no lo anticipas, no lo planeas, no lo temes, no le das poder sobre tu presente. No sacrificas hoy por un mañana que tal vez nunca sea como lo imaginaste. ¿Es eso suficiente? No lo sé. Martín tampoco lo sabe. No se hace esa pregunta, porque suficiente implica una medida, implica una comparación, implica un estándar, y Martín ya no tiene estándares externos, ya no se compara, ya no mide, simplemente es, y ser, resulta que cuando dejas de medirlo, cuando dejas de compararlo, cuando dejas de evaluarlo, es más de lo que necesitas, es todo lo que necesitas, porque todo lo que necesitas es ahora, y ahora está aquí, siempre estuvo aquí, solo que estabas demasiado ocupado mirando hacia adelante o hacia atrás para notarlo, pero es lo que tiene, y lo que tiene es más de lo que tenía cuando tenía todo. Cuando tenía todo tenía ansiedad, tenía planes que lo estresaban, tenía posesiones que lo esclavizaban, tenía responsabilidades que lo asfixiaban, tenía una identidad que defender, tenía una reputación que mantener, tenía un futuro que proteger. Y todo eso era más pesado que cualquier cosa que haya soltado. Todo eso era más agotador que cualquier día sin dinero. Todo eso era más vacío que cualquier día sin propósito claro. Sus padres murieron sin entenderlo. Murieron preocupados por él. Murieron pensando que habían fallado, porque criaron a un hijo que parecía tener todo para triunfar y que decidió, sin razón aparente, tirar todo por la borda. Murieron con esa preocupación, con esa incomprensión, con ese dolor de no poder alcanzarlo, de no poder salvarlo de sí mismo. Y Martín cargó con esa culpa, la culpa de no haber sido el hijo que esperaban, la culpa de haberlos decepcionado, la culpa de no haber podido explicarles que no estaba perdido, que estaba, tal vez por primera vez en su vida, encontrado. La culpa de no haber podido traducir su experiencia a un lenguaje que ellos pudieran entender, porque no hay lenguaje para esto. No hay palabras para lo que Martín encontró, solo hay experiencia, y experiencia no se explica. Se vive, o no se vive, pero no se puede transmitir con palabras. Esa culpa es parte del precio. Nadie te dice eso. Nadie te dice que cuando sales del sistema, no solo pierdes las cosas del sistema, también pierdes la capacidad de ser entendido por la gente que amas. También pierdes la posibilidad de que te vean como un éxito. También pierdes el orgullo en los ojos de tus padres. También pierdes la admiración de tus amigos. También pierdes la validación de la gente que te conoció cuando eras diferente. Y eso duele. Duele más que perder un coche. Duele más que perder una casa. Duele más que perder dinero. Porque es amor. Y amor herido no se cura con racionalización. No se cura con filosofía. No se cura con nada. Solo se carga. Para siempre. Como una cicatriz. Como un recordatorio de que cada elección tiene consecuencias. Y las consecuencias no siempre son solo tuyas. A veces afectan a otros. A veces duelen a otros. Y eso también tienes que cargarlo. Entonces, ¿valió la pena? Esa es la pregunta que todos quieren hacer. Esa es la pregunta que no tiene respuesta. Porque valer la pena implica una métrica, implica un balance, implica pérdidas y ganancias. Y Martín ya no usa métricas, ya no mide, ya no compara, ya no evalúa su vida en términos de ganancia y pérdida. Simplemente vive. Y vivir, cuando dejas de medirlo, es extrañamente simple. No es fácil, no es siempre placentero, no es siempre satisfactorio, pero es simple, es directo, es sin capas, es sin máscaras, es sin pretensiones, es lo que es, y lo que es resulta que es suficiente. ¿Es feliz? No en el sentido convencional, no tiene esa felicidad de logro,
No tiene esa felicidad de estar construyendo algo grande. No tiene esa felicidad de ser admirado. No tiene esa felicidad de tener metas y cumplirlas. No tiene nada de eso, pero tampoco está desesperado. No está ansioso. No está en guerra consigo mismo. No está negociando con su propia existencia. No está aplazando su vida. No está esperando que algo cambie para poder empezar a vivir. Ya está viviendo. Ahora. Sin condiciones. Sin requisitos. Está en paz. O algo que se parece a paz. Algo que tal vez sea mejor que felicidad. Algo que tal vez sea más sostenible que felicidad. Algo que tal vez sea más real que felicidad. Porque felicidad es efímera. Felicidad es dependiente de circunstancias. Pero paz es estructural. Paz es interna. Paz no depende de nada externo. Y paz en un mundo de guerra constante es revolucionaria. Y eso es todo. No hay moraleja. No hay lección clara. No hay consejo práctico que puedas aplicar mañana para mejorar tu vida. Solo hay una vida. Una vida que eligió algo diferente. Una vida que pagó el precio. Una vida que sigue sin saber si hizo lo correcto. Porque lo correcto no existe. Solo existen elecciones y consecuencias. Y la capacidad de vivir con esas consecuencias sin arrepentimiento, sin justificación, sin necesidad de convencer a nadie de que fue lo correcto, sin necesidad de validación, sin necesidad de aprobación, sin necesidad de que tu historia tenga un final feliz que pueda ser vendido como inspiración. Solo la capacidad de estar en paz con lo que elegiste, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie lo entienda. Eso es lo más cerca que Martín está de la libertad. Y tal vez eso sea lo más cerca que cualquiera de nosotros puede estar, porque libertad total no existe. Siempre hay consecuencias, siempre hay pérdidas, siempre hay dolor, pero hay una diferencia entre el dolor de vivir tu verdad y el dolor de vivir la mentira de otros. Hay una diferencia entre el sufrimiento de ser auténtico y el sufrimiento de ser una copia. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Porque uno te destruye lentamente desde adentro. El otro te construye también lentamente hacia algo más real. Y ahora tú que llegaste hasta aquí, tú que escuchaste todo esto, tú que tal vez sentiste algo, o tal vez no sentiste nada, tal vez solo estabas pasando el tiempo, tal vez mañana esto sea solo un recuerdo vago, un video más en tu historial, un momento que pasó sin dejar rastro, o tal vez no, tal vez algo de esto se quede, tal vez algo de esto te incomode lo suficiente como para que no puedas ignorarlo. Tal vez algo de esto te haga preguntarte si la vida que estás viviendo es realmente tuya, o si es apenas una versión aprobada de lo que se supone que debes vivir. Una versión editada, una versión que cumple con los requisitos externos, pero que está vacía por dentro. No te voy a dar respuestas. No tengo respuestas. Solo tengo preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas que la mayoría de la gente prefiere no hacer. Preguntas que es más fácil evitar que enfrentar. Preguntas como ¿qué estás posponiendo? ¿Qué estás justificando? ¿Qué estás fingiendo que es inevitable cuando en realidad es solo conveniente? ¿Qué estás acumulando para evitar enfrentar? ¿Qué estás construyendo para no tener que desconstruirte? ¿Qué estás haciendo con tu vida aparte de mantenerla funcionando? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente querías hacer sin pensar en las consecuencias? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste honesto contigo mismo sobre lo que realmente quieres? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no a algo que se esperaba que dijeras sí? Y la pregunta más importante de todas, la pregunta que nadie te hace porque es demasiado brutal. La pregunta que revela todo. Si supieras que te quedan 10 años de vida, ¿seguirías viviendo exactamente como estás viviendo ahora? No cambiarías nada. Exactamente como estás viviendo ahora. El mismo trabajo, las mismas relaciones, las mismas rutinas, las mismas prioridades. ¿Sí o no? No pienses mucho. La primera respuesta es la honesta. Si la respuesta es no, entonces estás apostando.
Estás apostando a que tendrás tiempo después, tiempo para vivir de verdad, tiempo para ser quien realmente eres, tiempo para hacer lo que realmente importa. Estás apostando a que el futuro te dará lo que el presente no te está dando, y tal vez tengas razón, o tal vez no. Tal vez el futuro nunca llegue. Tal vez llegue, pero ya no tengas energía. Tal vez llegue, pero ya no recuerdes quién querías ser. Tal vez llegue, pero ya sea demasiado tarde. Tal vez llegue y descubras que la persona que querías ser murió hace años, asfixiada por la persona que te obligaste a ser. No lo sé. Tú tampoco lo sabes. Nadie lo sabe. Pero seguimos apostando, seguimos posponiendo, seguimos acumulando, seguimos justificando, seguimos fingiendo que algún día todo tendrá sentido, que algún día seremos libres, que algún día viviremos de verdad. Pero ese día nunca llega, porque ese día es hoy, siempre fue hoy. Nunca fue mañana, nunca fue cuando tenga más dinero, nunca fue cuando los niños crezcan, nunca fue cuando me jubilé. Siempre fue hoy. Y hoy tú elegiste seguir igual. Elegiste la seguridad, elegiste la comodidad, elegiste la aprobación, elegiste el miedo. Y está bien. Pero al menos sé honesto sobre eso. Al menos no finjas que no tuviste opción. Al menos admite que no es que no puedas. Es que no quieres. Porque querer implica renunciar, y renunciar implica dolor. Y dolor sin garantías, dolor sin recompensa inmediata, dolor que tal vez no termine nunca. Ese dolor no es algo que estés dispuesto a tolerar. Y eso está bien. Es humano, es comprensible. Pero no finjas que eres víctima. No finjas que el sistema te obliga. No finjas que no tienes opciones. Tienes opciones. Siempre las tuviste. Solo que las consecuencias de esas opciones te asustan más que la vida que estás viviendo ahora. Y eso está bien. Pero es una elección. Tu elección. Y tal vez tengas razón en tener miedo. Tal vez las consecuencias sean peores que lo que imaginas. O tal vez sean mejores. O tal vez sean simplemente diferentes. No lo sabrás hasta que lo intentes. Y probablemente no lo intentarás. Y eso está bien. Pero al menos sé consciente de que estás eligiendo. Al menos sé consciente de que cada día que pasa es un día que elegiste la prisión conocida sobre la libertad desconocida. Y esa elección es tuya, completamente tuya. Nadie más es responsable. Ni el sistema, ni tus padres, ni tu jefe, ni la economía, ni las circunstancias. Tú, solo tú. Y esa responsabilidad total sobre tu propia vida, es lo más liberador y lo más aterrador que existe. El hombre más exitoso que conocí no tenía nada, y no te puedo decir si hizo lo correcto, porque lo correcto no existe, solo existen caminos y consecuencias, y la capacidad de vivir con esas consecuencias sin necesidad de validación externa, sin necesidad de que alguien te diga que hiciste bien, sin necesidad de que tu vida tenga sentido para alguien más, sin necesidad de nada más que la certeza interna de que elegiste algo, y que esa elección, para bien o para mal, fue tuya. No fue impuesta, no fue heredada, no fue copiada, fue tuya, auténticamente tuya. Y eso tal vez sea lo único que realmente importa al final, no lo que lograste, no lo que acumulaste, no lo que construiste, sino si lo que viviste fue tuyo, si la vida que viviste fue realmente tu vida o la vida de otros vivida a través de ti. Y tal vez eso sea suficiente, o tal vez no, pero es todo lo que tenemos, es todo lo que alguna vez tendremos. Este momento, esta elección, esta respiración, este ahora, nada más, y nada más es necesario. Si puedes estar aquí, si puedes estar presente, si puedes soltar todo lo demás y simplemente ser, sin más, sin propósito, sin objetivo, sin razón, solo ser, entonces tal vez, solo tal vez, hayas encontrado algo que la mayoría de la gente nunca encontrará, algo que no se puede comprar, algo que no se puede enseñar, algo que solo se puede vivir, y vivir es todo lo que tenemos,
Es todo lo que alguna vez tuvimos. Es todo lo que alguna vez tendremos.